Y antes de empezar a resolver este desafío, yo te recomiendo que tengas a la mano unas regletas como estas. En la parte de abajo, en la descripción de este video, te voy a dejar un link para poder descargar regletas como estas a color o en blanco y negro para que tú las pintes. También te voy a recomendar que lo imprimas muchísimas veces y que unas 3 o 4 de esas impresiones las recortes en pedacitos como corresponden a las fracciones. Una de esas impresiones te recomiendo que lo dejes en tiras. Y por último, otra impresión te recomiendo que lo dejes completo. No importa si no son exactamente estas regletas, puedes tener cualquier otro material de matemáticas para que puedas entender mejor este tema de las fracciones. Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de las fracciones equivalentes. Te recomiendo que primero veas nuestro video acerca de las fracciones, en donde hablamos qué es una fracción, también hablamos acerca de su representación gráfica y de su representación en número. El día de hoy pues vamos a hablar acerca de las fracciones equivalentes y qué es lo que significa. Las fracciones equivalentes son una forma de representar la misma fracción pero con otros números. Si nosotros trasladamos esta misma idea, por ejemplo, a español, me podrás decir acerca de los sinónimos. Por ejemplo, algo que es de color rojo, hay personas que también dicen que es colorado. Piensa de cuántas maneras me puedes decir la palabra enojado. Puede ser enfadado, molesto, furioso, etc. Si te das cuenta, es el mismo significado pero con diferentes palabras. Lo mismo sucede con las fracciones. Por ejemplo, actualmente nosotros estamos viendo que de un entero también se desprende lo que serían los medios. Si yo junto dos medios, sería lo mismo que un entero. Ahora, si yo tomo un medio y si yo lo parto justamente a la mitad, salen los cuartos, es decir que 2 cuartos y un medio son lo mismo, es decir, son fracciones equivalentes. Dentro de un cuarto, si yo lo parto otra vez a la mitad, estaría encontrando a los octavos. Eso quiere decir que 2 octavos es lo mismo que un cuarto. Pero también, por ejemplo, hay algo que nadie te dice. De un entero, una fracción equivalente de un entero puede ser, como te decía, 2 medios. Pero también te vas a dar cuenta que tienen el mismo tamaño que un entero. Pueden ser 4 cuartos o también pueden ser 10 décimos o pueden ser 9 novenos. Y por ejemplo, 6 sextos es lo mismo que un entero. Como te decía, 5 quintos es lo mismo que un entero. 7 séptimos es lo mismo que un entero. 8 octavos es lo mismo que un entero. 3 tercios es lo mismo que un entero. Todos estos fueron ejemplos de fracciones equivalentes. Equivalentes con un entero. Sin embargo, llega un momento en donde todas estas regletas ya no son tan útiles y llega un punto en el que ya no podemos continuar usándolas. Y para poder encontrar las fracciones equivalentes, no nada más lo necesitamos hacer con estas regletas, podemos hacerlo matemáticamente. Y para ello te presento el método de ampliación y el método de simplificación. Vamos a ver de qué se trata esto. Para poder ver estos dos métodos, es necesario que te sepas muy bien tus tablas de multiplicar, ya que las vamos a estar utilizando y aparte esto nos va a ayudar y a facilitar el tema de las fracciones equivalentes. El método de simplificación se refiere a una forma de lograr una división con la fracción y el método de ampliación es una forma de hacer una multiplicación. Ahora, cabe mencionar que en el caso del método de la simplificación, solamente algunas fracciones pueden ser simplificadas, es decir, pueden ser divididas. Y en el caso del método de la ampliación, cabe mencionar que todas las fracciones tienen este método.
Bueno, vamos a realizar dos aclaraciones bien importantes para estos dos métodos. En el caso del método de la simplificación, como su nombre lo dice, vamos a hacer la fracción más simple, más fácil de trabajar. Es más fácil trabajar, por ejemplo, con 5 décimos que trabajar con una fracción tan grande como esta. Por ejemplo, cuando vamos a hacer alguna suma, una resta, una multiplicación o vamos a hacer una representación gráfica, es más fácil representar alguna de estas dos fracciones. Por eso se llama simplificación. Vamos a hacer más simple la fracción. Como te decía, no todas tienen esta opción de dividir, pero bueno, la idea es intentar hacerlo más simple y si no se puede, bueno, seguir trabajando con una fracción grande. Y en el caso del método de la ampliación, este se utiliza como antecesor de ciertas operaciones como la multiplicación o la división de fracciones, pero especialmente se utiliza para encontrar rápidamente fracciones equivalentes sin la necesidad de las regletas. Entonces, esas son las aclaraciones que te quería comentar y ahora sí podemos continuar. Ahora, para estos dos métodos es importante lo siguiente. Ya ahora que te los voy a explicar, te voy a señalar dos reglas muy importantes. La primera es que no se valen decimales, o sea, por ejemplo, si yo divido el 5 entre 2, pues me da a 2.5. Ese punto 5 no es permitido en las fracciones, ni el punto 2, ni punto 3, ni nada, ni mucho menos que alguno de estos números quede en 0. Y la siguiente regla es que si yo voy a dividir el número de arriba, o sea, el numerador, entre 2, el número de abajo, o sea, el denominador, también tiene que dividirse entre 2. Si el de arriba se multiplica por 2, el de abajo también. Hagan de cuenta que en la fracción los dos números, ambos son como gemelos. Lo que le pasa al de arriba le va a pasar al de abajo. Lo que le pasa a uno le pasa al otro. Entonces, bueno, por lo tanto, si voy a hacer el método de simplificación, voy a dividir en orden. Es decir, voy a empezar a dividir a partir de dividir entre 2, dividir entre 3, dividir entre 4, entre 5 y dividir igual. Si arriba lo divido entre 5, el de abajo también lo voy a dividir entre 5. En el caso de la ampliación también voy a comenzar a multiplicar en orden. Aquí yo te recomiendo que en este método solamente multipliques por 2 o por 3, máximo hasta 5, ya que multiplicar por números como 7, 8, 9 me harían fracciones con números difíciles de manejar. Y bueno, igual que te decía, si multiplico por 2 al de arriba, también al de abajo lo voy a multiplicar por 2. Entonces, bueno, te voy a poner este ejemplo. Aquí en el centro tenemos el ejemplo de 5 décimos. Esta fracción coincide que tiene método de simplificación. Por ejemplo, si yo divido el 5 entre 2, pues me sale a 2.5. Si lo divido entre 3, tampoco. Si lo divido entre 4, tampoco. Pero ¿qué pasa si el 5 lo divido entre 5? Me voy a mis tablas de multiplicar y es aquí donde ponemos en juego esto de la multiplicación. Si al 5 lo divido entre 5, observa qué número me queda aquí en medio. 5 entre 5 me da a 1. Es decir, si yo tengo 5 pesos y lo voy a repartir entre 5 personas, pues a cada uno le va a tocar un peso, ¿verdad? Entonces, como ya estoy dividiendo entre 5 este número de aquí arriba y es un número entero, no es decimal, lo voy a colocar igualmente arriba. Coloco la línea también y entonces este número 10 lo voy a dividir entre 5. Y es ahí cuando tú te vas a dar cuenta, por ejemplo, que el número multiplicado por 5 me va a dar a 10. Exactamente, el 2, 5 por 2, 10. Entonces voy a colocar el número 2 aquí. Lo mismo sucede, ¿qué número, por ejemplo, multiplicado por 5 me va a dar a 5 por 1? ¿Qué número multiplicado por 5 me va a dar 10? El número 2. Y listo, aquí tenemos un medio. Eso significa que un medio y 5 décimos son fracciones equivalentes y lo podemos comprobar.
Aquí justamente tengo un medio y en este momento voy a comenzar a colocar 5 décimos. Llevo 1, 2, 3, 4 y 5. Y si tú los mides y los checas con tus regletas, te vas a dar cuenta que son del mismo tamaño. Bueno, y ya sí, es una manera de comprobarlo matemáticamente sin necesidad de ocupar nuestras regletas. De la misma forma, vamos a hacerlo ahora por el método de ampliación. Es decir, ahora voy a multiplicar por 2. Aquí es fácil, 5 por 2 es 10. Y el 10 también lo voy a multiplicar por 2. 10 por 2 me dará a 20. Y listo. Aquí tenemos 3 fracciones equivalentes. Bueno, y ahora teniendo esa idea, te voy a dejar unos ejercicios aquí para que tú también puedas poner en práctica esto que te acabo de enseñar. Vamos a empezar, por ejemplo, con un medio. Podemos simplificar un medio, es decir, le voy a sacar, por ejemplo, aquí generalmente nosotros decimos, le voy a sacar la mitad a 1. La mitad de 1 sería 0.5. Entonces, a partir de ahí, como ya sé que no puedo usar decimales, pues no tiene método de simplificación. Pero todas las fracciones tienen método de ampliación. Entonces no pasa nada porque este y este número yo los puedo multiplicar. Si me ocurre, vamos a multiplicarlo por 3. También lo puedes hacer por 2, por 5, por 4. Te digo, máximo hasta 5 para poder tener una fracción que la puedas manejar más fácilmente. Entonces, bueno, aquí tenemos 1 por 3 me daría a 3. Pongo mi línea y sería 2 por 3 da a 6. Y listo. Un medio es igual que 3 sextos. Y te digo, esto lo puedes comprobar también incluso con tus regletas. Vamos con esta fracción. Por ejemplo, la mitad de 3 sería 1.5. Entonces no. La mitad, por ejemplo, igual de 7 sería 3.5. Entonces este no tiene simplificación. Pero si tiene ampliación, ¿qué te parece si lo multiplicamos por 2? Generalmente multiplicarlo por 2 es muy común. Entonces eso es lo que podemos hacer nosotros también. 3 por 2 me daría a 6 y 7 por 2 me daría a 14. En el caso de que tú seas de grados pequeños como tercer año, no le tengas miedo a fracciones grandes como estas, ya que para cuarto, quinto y sexto son muy comunes verlas. Bueno, pues ahora continuamos, por ejemplo, con este caso. Si te das cuenta aquí, si yo divido el 6 entre 2, resulta ser que tiene 3. Ah, ok, entonces vamos bien porque el número que me está dando como resultado es un número entero. Ahora, si al 12 lo divido entre 2, mira, resulta ser que me da a 6, entonces también es un número entero. Y lo puedo poner aquí, 6 entre 2 me da a 3 y a 2 entre 2 me da a 6. Por ejemplo, en este caso tiene mitad, pero ocurre que algunas fracciones tienen incluso otras formas de dividirse. Por ejemplo, este también lo puedo dividir entre 3 y me pregunto, ¿qué número multiplicado por 3 me da a 6? El 2. Y lo voy a colocar aquí. Vientos. ¿Qué número multiplicado por 3 me da a 12? El 4. Y lo coloco aquí también. Algunas fracciones tienen más formas así de simplificación, algunas solamente tienen entre 2 o puede ser entre 3 o entre 4, o sea, hay fracciones, algunas son muy raras, por ejemplo, de encontrar hasta 2 formas de simplificarlo. Eso quiere decir que 3 sextos y 2 cuartos son equivalentes a esta fracción. Y como te decía, todas las fracciones tienen método de ampliación. Entonces, ¿qué te parece si pues lo multiplicamos entre 3? ¿Puede ser? ¿Qué te parece? A ver, vamos a multiplicarlo entre 3. 6 por 3 me da a 18 y 12 por 3 me estaría dando a 36. Por ejemplo, maestra, ¿lo puedo multiplicar por 5? Claro que sí. 6 por 5 sería 30 y 12 por 5 sería 60. Y listo. Aquí tenemos esta última fracción y aquí ocurre lo que te decía. ¿Tiene método de simplificación? Claro que sí. Una forma de saber si tiene método de simplificación es preguntarte lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué número multiplicado por 2
me da 5. Ninguno. Ok. Y si te das cuenta, yo digo, ¿qué número multiplicado por 2 me da a 5? Ninguno. Entonces, como este número no lo puedo dividir entre 2, por lo tanto el de abajo tampoco puedo dividirlo entre 2 porque tengo que dividirlos exactamente iguales. Si el de arriba lo divido entre 2, el de abajo también. Pero como ya sé que entre 2 no puedo, pues entonces me voy con el siguiente número. ¿Qué número multiplicado por 3 me da a 5? Ningún número multiplicado por 3 me dará a 5. Así que me voy con el siguiente número. ¿Qué número multiplicado por 4 me dará a 5? Ninguno. Ok, ¿qué número multiplicado por 5 me dará a 5? El 1. Ok, entonces voy a colocarlo aquí. Ahora, ¿qué número multiplicado por 5 me dará a 25? El 5, perfecto. Entonces lo voy a colocar aquí y de esta manera ya sé que un quinto es equivalente a esta fracción y como cualquier otra fracción, esta tiene método de ampliación. Lo vamos a multiplicar, ¿qué te parece? Por 4. Ya intentamos por 2, por 3, por 5, pero no hemos intentado por 4. Solamente multiplicamos 5 por 4, me da a 20 y tenemos 25 por 4. Me estaría dando a 100. Y listo. Esta es una forma fácil, rápida y sencilla de poder encontrar fracciones equivalentes, sin la necesidad de ocupar algunas regletas como estas y sobre todo haciéndolo matemáticamente. Yo te recomiendo que lo sigas repasando, te voy a dejar algunos ejemplos aquí mismo y también con su resultado. Y bueno, aquí están unos ejercicios para que tú lo puedas seguir practicando en tu casa. Yo aquí te recomiendo que pauses el video, lo escribas en una libreta, en una hoja solo para practicar. Y ya una vez que tengas los resultados, puedes ir comprobando con lo que te voy a dejar a continuación. Y bueno, aquí están las respuestas. En el caso de simplificación solamente tiene esta fracción que puede ser dividida entre 4 o entre 2 y en el caso del método de ampliación todas lo tienen y esta primera opción es si lo multiplicaste por 2, aquí está la opción si multiplicaste por 3, por 4 o por 5. Espero que este video te haya gustado y que te sea muy útil. Nos vemos.